Hola, bienvenidos al canal del área de juventud del Ayuntamiento de Granada. Soy Miguel y hoy vamos a continuar con el paseo que iniciamos en las murallas de Alacaba. No es necesario haber visto el episodio anterior, tampoco es imprescindible verlos en un orden concreto, simplemente ambos episodios son complementarios. En la Granada de Al-Ándalus existió un núcleo central amurallado, la Alcazaba Antigua, la Alcazaba Cadima, y una serie de arrabales relativamente autónomos y casi siempre protegidos por una cerca. En el caso del Albaicín era la cerca de Don Gonzalo. Esta cerca es independiente de las murallas de la Medina. Los arrabales se componían de barrios de desigual extensión. Estos barrios tenían puertas en sus extremos, que se cerraban de noche, y esto hacía posible que en tiempo de revueltas pudieran resistir. Como ejemplo, tenemos el enfrentamiento de Boabdil con su tío el Zagal por el trono de Granada. La población se agrupaba en los barrios por su origen, por su actividad comercial y por su situación geográfica. Teníamos el Albaicín, la actividad comercial de los alfareros o la cuesta de la Cava. La separación de los distintos arrabales, los distintos barrios, la estrechez de las calles, los pasadizos y los muros, las puertas de cerramiento respondían a una necesidad primordial de defensa. Del mismo modo que la muralla protegía del exterior, todos estos obstáculos eran necesarios para protegerse del interior, más peligroso por ser más cercano. La gente acudía a la parte central de la ciudad para sus actividades religiosas, artesanales, comerciales, pero sus viviendas se escondían en el fondo de callejones apartados y silenciosos. En el interior del recinto no existían grandes espacios libres. En la red de calles y callejuelas que se cortaban, el caprichoso ensanchamiento o el cambio de dirección formaban unas pequeñas plazoletas de reducida superficie. Junto a las mezquitas solía haber una plaza un poco más amplia. Tras la conquista de la ciudad se inicia un proceso de cristianización que cambiará en cierta medida el entramado urbano del barrio. Muchas calles son producto de reformas que favorecerán nuevas alineaciones y darán mayor amplitud a las mismas, con objeto de controlar mejor las posibles sublevaciones. Las casas domésticas fueron adaptadas y ampliadas por los nuevos propietarios cristianos. Se incrementa el tamaño de los cármenes. Los cármenes son fincas rústicas de pequeñas dimensiones que contienen vivienda y jardín huerto, ya que los habitantes que quedaron tras la expulsión de los moriscos fueron ocupando las viviendas vacías y las unieron a las propias. Se levantaron grandes palacios para nobles y familias pudientes. Se construyen también edificios públicos, se realizan reformas urbanas y se construyen conventos y monasterios. La conjunción del barrio musulmán y las transformaciones surgidas a partir del siglo XVI hacen del Albaicín un lugar único y con un gran patrimonio. Entre la puerta de Monaita y la puerta de las Pesas se forma el circuito de la muralla cirí, que defendía la Alcazaba Antigua, y cuyos restos más visibles se aprecian en el tramo que va desde la puerta de Monaita y asciende por la cuesta de la Cava. La Alcazaba Antigua fue sin duda el núcleo de partida de la ciudad islámica, el centro de fundación cirí, y que adquiere su carácter plenamente urbano. La puerta de las Pesas, ubicada junto a la actual Plaza Larga, es uno de los accesos que formó parte de la muralla que cercaba la Alcazaba Cadima. Su nombre más popular se debe a que allí se depositaban las pesas confiscadas por defectuosas desde que a finales del siglo XVI la Plaza del Ensanche y la inmediata Plaza Larga, construida en 1576, se convirtieran en el centro neurálgico del Albaicín, repoblado tras la Guerra de los Moriscos, con carnicerías y otros establecimientos públicos propios independientes de los creados en la ciudad baja. De esta renovación urbana da fe la lápida conmemorativa colocada en la propia puerta. Sobre su datación cronológica existen varias hipótesis, de las cuales la más aceptada es que fue edificada en el periodo de la invasión almorávide, cuando este pueblo de origen bereber fijó la capitalidad de Al-Ándalus en la propia Granada, tras derrocar a Abdalá, el último monarca cirí, para facilitar la comunicación entre la Alcazaba Antigua y el incipiente arrabal del Albaicín. Ubicada en el costado de una torre, consta de una fachada exterior con superposición de arcos de herradura y medio punto, pasadizo de codo sencillo
y vano interior de medio punto. Junto a la entrada posee restos de 2 tacas u hornacinas, quizás dedicadas a alguna esfinge de época cristiana. El arco de herradura de la portada presenta dovelas de piedra de la Malá, con factura análoga a la puerta de Monaita. El extenso lienzo de murallas extendido hoy entre las puertas de Monaita y la puerta de las Pesas, conocido como murallas de Alacaba, es uno de los escasos restos que quedan en pie de la alcazaba antigua, alcazaba Cadima del Albaicín, con un importante valor monumental y urbano. Se puede observar desde el cercano mirador de San Cristóbal el emplazamiento desde donde mejor se visualiza en su totalidad. La construcción de este tramo de más de 350 metros de longitud está unida a la construcción de la propia alcazaba Cadima. El tramo más amplio y mejor conservado es el de la cuesta de la Cava. Se trata del cierre de la alcazaba por su lado septentrional y cuenta con un doble lienzo de muralla, el externo y hoy visible desde la cuesta y otro interno y paralelo a este, que discurre a una decena de metros de distancia, del que se puede observar hoy una torre en el Callejón de las Monjas número 13 y otra torre senta junto al Arco de las Pesas y los muros descubiertos en las excavaciones del Carmen de la Muralla. El segundo tramo, hasta el Arco de las Pesas, presenta sus torres más distanciadas y una técnica constructiva de tapias calicrastradas de argamasa de cal, similar a la de los muros nazaríes de la cerca del Albaicín. Podemos considerar esta obra ejecutada a lo largo del siglo XI, época en la que la ciudad se convierte en la cabeza de un importante reino de taifa. Es en esta época cuando se configura definitivamente un cinturón de murallas, reaprovechando en parte las estructuras más antiguas, conocido como Casba Garnata, hasta que al erigirse la nueva alcazaba de la Alhambra pasó a conocerse como Alcazaba Antigua o Alcazaba Cadima. Desde la puerta de Monaita hasta la puerta de Elvira se continuaba con ese corredor de unos 10 metros de anchura que permitía el desplazamiento de las tropas en el interior de la muralla para atender a posibles conflictos y revueltas. La puerta de Elvira fue la entrada principal a la ciudad de Granada. Por un grabado antiguo conocemos que existió un arco al comienzo de la calle Elvira, que sería una primera puerta construida en el siglo XI, a la que más tarde se agregaron otras defensas, hasta convertir el acceso en un poderoso complejo defensivo, del cual se conserva la mayor parte en su frente externo. Tras el gran arco, hoy visible, había un huerco o buhonera, por el que se hostigaba a quienes se acercaban a la puerta, cuyo arco estaba retranqueado con respecto al frente de la puerta, y que fue demolido a principios del siglo XIX. Tras esta puerta había un patio interior con unos nichos en sus lados para guarecer a la guardia. Enfrente de la puerta exterior había otra puerta por la que se accedía al arrabal del Albaicín por Alacaba, mientras que girando a la derecha, por la antigua puerta del siglo XI, se iniciaba el recorrido de la calle Elvira, arteria principal de la Medina. Las estructuras, hoy visibles, son de tapial de aparejo fingido de grandes sillares, seguramente correspondiente a mediados del siglo XIV. Si doblamos el ámbito de la puerta de Elvira y subimos ligeramente por la cuesta de Barqueros, comprobaremos cómo en varias edificaciones vemos surgir parte del lienzo de la muralla, con lo cual constatamos que todas estas edificaciones ocupan el lugar que ocupaba la muralla y el paseo de ronda para el desplazamiento rápido de las tropas de un lugar a otro para la defensa de la Medina. Con este capítulo cerramos con el paseo extramuros, la totalidad de la muralla cirí, un tramo de los mejores conservados en la ciudad de Granada. Esperamos que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente capítulo.